Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Miren, les presento a mi perrita Laika que quiere estar conmigo. Estamos en el jardín. Ella es una chihuahua, mire. Sí, ella es el amor de mi vida y bueno, aquí quiere estar conmigo grabando. Antes que nada, les comunico que como estoy afuera de la casa no puedo controlar pues las situaciones que pueden pasar. Pero bueno, pues con mucho gusto daremos la clase, escucharemos la naturaleza. Permítanme, ya voy a bajar a la perrita. Escucharemos la naturaleza, escucharemos todos los ruidos, gente que anda vendiendo. Pero bueno, el día de hoy nosotros vamos a hacer una recopilación de temas que estuvimos viendo en mi ausencia. Les encargué actividades, pero es importante que los retomemos. Por ejemplo, tenemos que hablar de dos temas muy específicos. Uno es cuestión de los tipos sanguíneos, herencia ligada al sexo, mutaciones el otro tema es hablar de la importancia de la química inorgánica. Bueno, todo va muy relacionado, por eso es que pensé que era correcto que lo pudiéramos juntar. También les pido de favor que pues hagan las actividades todas correspondientes hasta lo que viene siendo la semana 11, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a hablar de la química inorgánica. Bueno, hablemos de ciencia y juntemos todo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cuando se genera el universo y que es una energía supercondensada que explota y forma materia, pues a partir de ahí se vienen formando una gran cantidad de reacciones químicas, compuestos químicos, hasta que se genera nuestro sistema solar, nuestro planeta Tierra, ya se los había yo mencionado en alguna ocasión, y después de eso, bueno, llega el momento en que se van a formar estos seres vivos y que van a tener pues moléculas muy importantes llamados biomacromoléculas, como son los ácidos nucleicos. Uno de ellos es el ADN y el otro es el ARN. El ADN en español se dice ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Bueno, estos funcionan y van a dar origen a que nosotros tengamos características heredadas de por lo menos comprobado 10 generaciones anteriores. Aunque algunos dicen que pueden ser desde el inicio de la creación de la vida en el planeta. Pero bueno, hablemos por lo menos de 10 generaciones anteriores y además nos van a ayudar para que se realicen todas las funciones vitales, que ya las he mencionado en muchas ocasiones: nacer, crecer, nutrirse, reproducirse, secretar, excretar, hasta morir, sensibilidad, irritabilidad, movimiento, homeostasis, adaptación y evolución. Todas estas son funciones que van a ser los ácidos nucleicos que nosotros podamos desarrollar en forma correcta a través de nuestro metabolismo celular. Bueno, esto ya lo habíamos platicado en un par de ocasiones. Pero aquí lo importante de esto es hablar de la herencia, ¿sí? Gregor Mendel, que es considerado el padre de la genética, él hizo estudios pues que se llamaban las leyes de Mendel, donde se hablaba de características que o era rojo o era blanco, pero no había tono rosado, ¿no? Bueno, en su tiempo pues fue muy bueno, pero posteriormente se dieron cuenta pues que no es tan cierto, había que agregar algo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si mi papá tenía el cabello lacio y mi mamá lo tenía ondulado o chino, pues yo salía así, ¿no? Ondulada. Es la mezcla de caracteres, ¿sí? Esos caracteres se llaman caracteres intermedios, caracteres híbridos, y existe una gama inmensa, no nada más es negro, gris y blanco, ¿no? Sino que hay muchas tonalidades de negro, de gris y hasta de blanco, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice esta herencia intermedia de los caracteres intermedios. Y bueno, así nos lleva a hablar de muchas características genéticas y una de ellas son las de la herencia ligada al sexo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que dependiendo del sexo que uno tenga biológicamente, hombre o mujer, ¿verdad? Se van a poder heredar algunas características y se van a poder transmitir otras. Por ejemplo,
El gen que produce la calvicie lo tenemos las mujeres y nosotros lo transmitimos a nuestros hijos e hijas. Pero, por ejemplo, yo tengo un hijo y una hija y a los dos les transmito el gen de la calvicie. Mi hija lo tiene, pero no lo expresa, es decir, no se queda calva, pero lo va a heredar a sus otras generaciones. Pero mi hijo, él sí se va a poner calvo y no lo puede heredar. Entonces esto de que, ay, yo soy calvo porque mi papá es calvo, no, no es cierto. Es lo que nosotros pensamos porque pues si el papá es calvo, lo va a heredar el hijo. No, lo hereda la mamá, pero el carácter lo expresan los hombres, no las mujeres. Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es una mutación que se causa por un carácter recesivo, es decir, de los que hay muy poquitos, pero ese carácter de hemofilia lo que hace es que no se te coagula la sangre. Fíjese, lo transmiten las mujeres, pero las mujeres no lo expresan, es decir, es muy difícil que una mujer se desangre, porque imagínense nada más, ¿no? Nosotros las mujeres, cuando estamos en la adolescencia y edad madura, pues cada mes aproximadamente presentamos el periodo de la menstruación. ¿Se imaginan si nosotros lo expresáramos? ¿Qué pasaría? Pues ahí nos desangramos, ¿no? Entonces, la naturaleza además es muy sabia y es muy equitativa, ¿verdad? Entonces, pero los hombres sí la presentan, pero no la heredan, o sea, no se la pasan a sus descendientes. Y así como eso, podríamos hablar de muchas características que se pueden heredar o no. En algunos casos, pues son bastante perjudiciales, en otros no, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Los tipos sanguíneos es otro tema, ¿verdad? Que también es muy bueno de hablar, porque una cosa es el tipo sanguíneo y otro es el factor RH. El tipo sanguíneo habla de, por ejemplo, si eres tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Son las formas que se agrupan dependiendo de cómo se comporta la sangre para que tengas esos grupos, ¿verdad? Pero también existe un factor que se basa en enzimas, cómo reaccionan, que se llama factor RH. Ese factor RH puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, cuando te hacen la prueba, puede salir positivo o puede salir negativo. Y eso habla de coagulación de sangre. Por ejemplo, yo soy A, tipo de sangre A, positivo, ¿sí? Y yo puedo donar mi sangre, que es mejor la sangre que no se dona, pero sí se necesita. Yo puedo donar mi sangre a alguien que tiene el A positivo, o puedo recibir sangre de un A positivo o de un fíjense, O positivo, que le llamábamos donador universal. El tipo de sangre A negativo puede dar a un A negativo, puede recibir de un A negativo y de un O RH negativo. El tipo de sangre es exactamente lo mismo. El B positivo y negativo. Lo mismo. El AB también puede ser positivo y negativo. En el AB, si no llegara a haber alguien que te pudiera donar sangre o tú donar sangre a una AB y tú no eres AB, eres A o eres B, puedes llegarlo a donar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber reacciones adversas que le pueden producir la muerte al que está recibiendo ese tipo de sangre. Y puede ser positivo si es AB positivo o negativo si es AB negativo. Y el tipo de sangre O, él puede donarles, por ejemplo, si es O positivo, le puede donar al A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo. Y puede recibir solamente O positivo. Si nosotros le ponemos otro tipo de sangre, puede haber reacciones adversas y puede fallecer la persona. El tipo de sangre O negativo es exactamente lo mismo, pero con negativo. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos el tipo de sangre que somos y que lo sepamos en nuestras familias, porque es importantísimo poder entenderlo. Yo les pregunto,
¿Ustedes saben qué tipo de sangre son? Ojalá lo sepan. Pregunten en sus casas. O si no, váyanse a hacer ese estudio. Sale muy barato, 50 pesos quizás. Y dices, oye, es que es mucho dinero para invertir, sí, pero ya sabes si en un momento desgraciado en el que necesites ese tipo de sangre dar o recibir, ya puedes tener tu tarjetita, te dan una tarjetita donde te dicen qué tipo de sangre eres. He encontrado personas que me dicen, pues creo que soy A, RHB. O sea, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Entonces, no podemos jugar con eso. Pregúntenlo, ¿verdad? Pregunten, vayan a un pues, laboratorio de análisis clínicos donde les puedan hacer ese tipo de cosas. Por favor. Y el último punto es hablar de la química inorgánica. En todo esto hay miles de millones de reacciones químicas donde se combinan todos los elementos químicos para que nosotros podamos existir. La siguiente clase les voy a explicar bien cómo está conformado todo, les voy a explicar con la tabla periódica, perdón, está pasando un autobús, con la tabla periódica, todo cómo está funcionando para que lo podamos entender. Por favor, cuídense mucho, usen cubrebocas si salen, la pandemia está terrible y lo mejor es quedarse en casa y además si salimos, pues usar cubrebocas, si tienen careta, úsenla y la sana distancia. Cuídense mucho, me dio mucho gusto estar con ustedes, hagan las actividades, mándenmelas por favor. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Saludos a sus familias.